En la boda de mi hermano, pillé a mi marido y a mi cuñada en medio de una aventura. Los encontré en el cuarto de almacenamiento del salón de eventos. Ella con el vestido de dama de honor arrugado hasta la cintura. Él con los pantalones del traje a medio bajar. No gritaron sorprendidos cuando abrí la puerta. Simplemente se separaron con calma, como si hubieran estado esperando este momento. Mi cuñada, Patricia, se alisó el cabello con una sonrisa torcida mientras mi marido, Roberto, se abrochaba el cinturón sin prisa alguna. Fue Patricia quien habló primero, con esa voz suave que siempre había usado para pedirme favores. Valentina, qué bueno que llegaste. Queríamos decírtelo juntos. El sonido de la música de la boda filtrándose por la puerta cerrada creaba un contraste grotesco con la escena frente a mí. Lo que sucedió después los dejó a ambos congelados. En lugar de lágrimas o gritos, simplemente saqué mi teléfono del bolso de mano y tomé 3 fotografías nítidas. El flash iluminó sus rostros desconcertados. Continúen con lo que estaban haciendo, dije con una calma que ni yo misma reconocí. Pero sepan que acabo de enviar estas fotos al grupo familiar de WhatsApp. Ya saben, ese donde están tu madre, Patricia y todos nuestros tíos. La mentira salió tan natural que incluso yo la creí por un segundo. Vi cómo el color abandonaba el rostro de Patricia mientras buscaba frenéticamente su teléfono en el bolso que había dejado caer. Roberto dio un paso hacia mí con las manos extendidas, pero lo detuve con una sola mirada. No las envié todavía, admití finalmente, guardando mi teléfono, pero eso depende completamente de cómo se comporten el resto de la noche. Soy Valentina Torres, 32 años, y hasta ese momento había sido la esposa perfecta durante 8 años. Roberto y yo nos conocimos en la universidad. Él estudiaba ingeniería y yo administración de empresas. Nos casamos a los 24, compramos un departamento modesto en las afueras de la ciudad y construimos lo que creí era una vida sólida juntos. Mi hermano menor, Javier, siempre había sido el bebé de la familia, mimado y protegido por todos. Cuando conoció a Patricia hace 3 años en una conferencia de negocios, nos pareció encantadora. Era dulce, atenta y aparentemente enamorada de mi hermano. Yo fui quien la ayudó a planear esta boda, quien pasó meses escuchando sus ideas sobre flores y centros de mesa, quien la acompañó a probarse vestidos. Nunca, ni por un segundo, sospeché que mientras yo la ayudaba a elegir su vestido de novia, ella ya estaba acostándose con mi marido. La ceremonia había sido hermosa. Javier lloró cuando vio a Patricia caminar hacia el altar del brazo de su padre. Yo estaba sentada en primera fila junto a Roberto, quien apretó mi mano durante los votos como si fuera el esposo más devoto del mundo. Después de la ceremonia, durante el cóctel, noté que tanto Roberto como Patricia desaparecían con frecuencia. Primero pensé que era coincidencia. Roberto supuestamente estaba ayudando con el audio del DJ, Patricia revisando detalles de última hora con el coordinador del evento. Pero cuando ambos volvieron al mismo tiempo, con las mejillas sonrojadas y respiración agitada, algo en mi interior hizo clic. Los seguí discretamente cuando volvieron a escabullirse, esta vez hacia el área de servicio del salón. Encontré el cuarto de almacenamiento entreabierto, y ahí estaban, en medio de su aventura, rodeados de sillas apiladas y manteles doblados. Ahora los tenía frente a mí, ambos intentando procesar mi reacción inesperada. Patricia recuperó primero la compostura, su expresión cambiando de pánico a algo más calculador. «Valentina, sé que esto se ve mal, pero hay contexto que no entiendes», comenzó, usando ese tono condescendiente que reservaba para explicar cosas complicadas a quienes consideraba menos inteligentes. Roberto y yo tenemos una conexión especial. No planeamos que sucediera, simplemente. Roberto la interrumpió, su voz tomando ese timbre suave que usaba cuando intentaba convencerme de algo. «Valentina, amor, llevamos meses sintiéndonos infelices. Tú estás siempre trabajando, nunca tienes tiempo para nosotros. Patricia me entiende de una manera que tú». Me reí, una carcajada corta y seca que los hizo callar a ambos. «Continúa», dije, cruzándome de brazos. «Me encanta escuchar cómo esto es culpa mía». La tensión en ese pequeño cuarto era palpable. Patricia se había arreglado completamente el vestido y ahora me miraba con una mezcla de desafío y miedo. Roberto alternaba entre mirarme a mí y mirar la puerta, como calculando sus opciones. «No vamos a volver ahí», dije firmemente, señalando hacia el salón donde la boda continuaba, «hasta que establezcamos algunas reglas». Patricia abrió la boca para protestar, pero levanté una mano. «Primera regla.
Ustedes dos van a regresar a esa fiesta y van a actuar como si nada hubiera pasado. Patricia, vas a bailar con tu esposo y vas a sonreír en cada fotografía. Roberto, vas a ser el cuñado encantador que todos esperan que seas. Segunda regla. No van a hablar entre ustedes por el resto de la noche. Ni una palabra, ni una mirada, nada. Roberto encontró su voz finalmente. ¿Y qué ganas tú con esto? ¿Por qué no simplemente nos expones ahí afuera? Sonreí, y esta vez fue genuino. Porque Javier merece tener su día perfecto. Porque mis padres pagaron una fortuna por esta boda, y no voy a arruinarla. Y principalmente, me acerqué a ambos, manteniendo mi voz baja pero firme. Porque la forma en que voy a destruirlos a ambos requiere planeación. Y créanme, para cuando termine con ustedes, desearán que simplemente hubiera gritado y hecho un escándalo hoy. Patricia palideció. No puedes hacer esto. No tienes prueba de nada más que unas fotos que podrían significar cualquier cosa. Saqué mi teléfono nuevamente, esta vez mostrándoles la pantalla. ¿Ven este icono? Es la aplicación de grabación de voz. Ha estado funcionando desde que entré. Tengo cada palabra que han dicho, incluyendo la parte donde Roberto admite que llevan meses en esta aventura. El color abandonó completamente el rostro de Roberto. Valentina, por favor, podemos hablar de esto. Podemos ir a terapia, arreglar las cosas. Tercera regla, continué, ignorando su súplica. Roberto, mañana temprano vas a ir al banco y vas a transferir la mitad de todo lo que tenemos en nuestras cuentas conjuntas a mi cuenta personal. También vas a firmar un acuerdo donde renuncias a cualquier derecho sobre el departamento, considerando que el enganche lo pagó completamente mi familia. Patricia se rió nerviosamente. Eso es extorsión. Podemos ir a la policía. Me encogí de hombros. Adelante. Pero antes de que hagas eso, considera que tu padre es socio mayoritario de la firma de contadores donde trabajas. Imagina su reacción cuando se entere que te acostaste con el marido de tu cuñada en tu propia boda. Y no solo eso, me acerqué más a ella. También tengo acceso a los mensajes entre tú y Roberto. Sí, encontré todo en su laptop hace 2 semanas. Los planes para encontrarse, las fotos que se enviaban, todo. La verdad era que no había encontrado nada hace 2 semanas. Los había descubierto literalmente minutos atrás. Pero ellos no necesitaban saber eso. La mentira funcionó perfectamente. Vi cómo Patricia y Roberto intercambiaban miradas de pánico, cada uno probablemente tratando de recordar qué habían escrito en esos mensajes, cuán explícitos habían sido. Entonces, dije, guardando mi teléfono, aquí está lo que va a pasar. Ustedes van a volver a esa fiesta. Van a actuar normal. Mañana, Roberto va a cumplir con lo que le pedí. Y Patricia, tú vas a convencer a mi hermano de que posponga la luna de miel una semana porque surgió una emergencia de trabajo tuya. Necesito ese tiempo para preparar lo que sigue. Roberto dio un paso hacia mí. ¿Y qué sigue? ¿Qué más quieres? Eso, respondí, abriendo la puerta del cuarto de almacenamiento. Lo van a descubrir muy pronto. Ahora salgan. Yo los sigo en 5 minutos. Y recuerden, una palabra, una mirada sospechosa, y todo esto se hace público inmediatamente. Los vi salir, primero Patricia, luego Roberto 30 segundos después. Me quedé sola en ese cuarto, rodeada de sillas apiladas y el olor a detergente industrial. Mis manos comenzaron a temblar solo entonces, la adrenalina que me había sostenido empezando a disiparse. Me permití 2 minutos para procesar lo que acababa de suceder. Mi marido me había engañado con la mujer que acababa de casarse con mi hermano, la mujer a quien había ayudado a planear su boda, con quien había compartido secretos y risas. Sentí náuseas subiendo por mi garganta, pero las tragué. No ahora. No aquí. Había tiempo para desmoronarse después. Ahora necesitaba pensar, planear. Saqué mi teléfono y comencé a escribir notas para mí misma, nombres de abogados que conocía, números de amigos que trabajaban en recursos humanos, contactos que podrían ser útiles en lo que estaba por venir. Para cuando salí de ese cuarto 5 minutos después, ya tenía el esquema básico de mi plan. La fiesta continuaba en pleno apogeo. La banda estaba tocando música tropical, parejas bailaban en la pista, meseros circulaban con bandejas de canapés y champán. Vi a Patricia junto a Javier en la mesa principal, sonriendo para las fotografías que tomaba el fotógrafo profesional. Roberto estaba en el bar, pidiendo lo que parecía ser whisky doble. Nuestras miradas se encontraron brevemente a través del salón. Levanté mi copa de champán en su dirección con una sonrisa que no alcanzaba mis ojos. Él se apresuró a apartar la vista. Me acerqué a la mesa de mis padres, donde mamá conversaba animadamente con unas tías sobre lo hermosa que había quedado la decoración. Papá, siempre observador,
Notó algo en mi expresión. ¿Todo bien, Valentina?, preguntó en voz baja. Perfectamente, respondí, sentándome junto a él. Solo necesitaba un momento de aire fresco. Las bodas pueden ser abrumadoras. Él asintió, pero siguió estudiando mi rostro. Mi padre había construido su propio negocio desde cero y tenía un instinto especial para detectar cuando algo andaba mal. ¿Dónde está Roberto?, preguntó finalmente. En el bar, señalé vagamente. Ya sabes cómo se pone en las fiestas. Eso era suficiente para satisfacerlo temporalmente. Papá nunca había estado completamente convencido de Roberto, aunque nunca lo había dicho directamente. Solo pequeños comentarios aquí y allá sobre cómo un hombre debería ser más ambicioso, más presente, más atento con su esposa. La velada transcurrió con una lentitud tortuosa. Cada canción parecía durar una eternidad. Bailé con mi hermano durante el vals tradicional, sonriendo mientras él me susurraba lo feliz que era, lo mucho que amaba a Patricia, cómo ella había cambiado su vida para mejor. Cada palabra era una puñalada que tragaba en silencio. Cuando la canción terminó, Patricia se acercó a nosotros. Mi turno de bailar con mi cuñada favorita, dijo con esa sonrisa falsa que ahora reconocía perfectamente. Javier se alejó hacia la mesa donde lo esperaban sus amigos, dejándonos solas en la pista de baile. La banda comenzó una balada suave. Patricia mantuvo la distancia apropiada entre nosotras, ambas conscientes de las miradas de los invitados. ¿Qué es lo que realmente quieres?, susurró, manteniendo la sonrisa pegada en su rostro. Ya te lo dije, respondí, igualmente sonriente para las apariencias. Quiero que sufran, quiero que pierdan todo lo que les importa, y quiero que sea lento. Estás loca, murmuró Patricia, su sonrisa finalmente tambaleándose. Si cuento todo ahora, pierdo a Javier, pero tú también pierdes a Roberto. Ambas perdemos. La diferencia, respondí, acercándome más para que solo ella pudiera escucharme, es que yo ya perdí a Roberto. Esos meses que menciono que llevan en su aventura, esos meses donde yo trabajaba tanto porque supuestamente estaba construyendo nuestro futuro, él estaba construyendo algo contigo. Ya hice el duelo, ya lloré. Ahora solo queda la venganza. Patricia tropezó ligeramente con sus tacones. La sostuve del brazo, aparentando ayudarla. Cuidado, dije en voz alta para beneficio de quienes nos observaban. No querrías arruinar tu vestido de novia. La canción terminó. Nos separamos, cada una yendo en direcciones opuestas. Vi a Patricia dirigirse al baño, caminando rápido. La seguí después de esperar 30 segundos prudentes. El baño de mujeres estaba vacío excepto por nosotras. Patricia estaba frente al espejo, retocándose el maquillaje con manos temblorosas. Tienes que entender, comenzó cuando me vio entrar. Roberto me buscó primero, yo no. No me importa quién empezó, la interrumpí, recargándome contra la puerta para asegurarme de que nadie más entrara. Lo que me importa es que ambos tomaron la decisión consciente de traicionar no solo a mí, sino a Javier. En su propia boda, Patricia. Ni siquiera pudieron esperar hasta después de la ceremonia. Vi lágrimas formándose en sus ojos, pero no sentí compasión. Por favor, susurró. Si haces esto público, destruirás a Javier también. Él no se merece esto. Ahí estaba, el único argumento que tenía peso real. Mi hermano, dulce y confiado Javier, quien había gastado los ahorros de años en esta boda perfecta, quien había hablado durante meses sobre los hijos que tendría con Patricia, sobre la casa que comprarían juntos. Tienes razón, admití finalmente. Javier no se merece esto. Por eso lo que va a pasar tiene que ser cuidadosamente planeado. Necesito que termine herido, sí, pero de una manera que pueda recuperarse. Una manera que no destruya por completo su capacidad de confiar en las personas. Patricia parpadeó, confundida. ¿Qué significa eso? Significa, expliqué, cruzándome de brazos, que esto no va a ser un escándalo público inmediato, va a ser estratégico. Primero, necesito asegurar mis propios activos. Luego, necesito documentar todo correctamente. Y después, cuando finalmente explote, va a explotar de tal manera que tú y Roberto queden como los únicos villanos, y Javier y yo como las víctimas inocentes. Eso es manipulación, tartamudeó Patricia. Absolutamente, concordé. ¿Esperabas algo diferente después de lo que hicieron? Alguien tocó la puerta del baño. ¿Está todo bien ahí dentro? Era la voz de mi madre. Todo perfecto, mamá, respondí alegremente, solo ayudando a la novia con su maquillaje. Apúrense, van a cortar el pastel pronto.
Escuchamos sus pasos alejándose. Patricia aprovechó el momento para intentar pasar junto a mí hacia la puerta, pero bloqueé su camino. Una cosa más, dije suavemente. Necesito saber exactamente cuándo empezó esto. Necesito fechas, lugares, cada detalle. ¿Por qué importa eso ahora? Porque necesito saber durante cuánto tiempo me estuvieron mintiendo en mi cara. Necesito saber cada ocasión en que me pidieron que cuidara a los hijos de tu hermana para que pudieran ir al gimnasio juntos. Cada vez que Roberto me dijo que tenía que trabajar horas extra cuando realmente estaba contigo. Cada mentira. Patricia cerró los ojos, derrotada. Empezó hace 7 meses, después de la cena de compromiso. 7 meses. Más de medio año de engaños. Recordé esa cena, celebrada en un restaurante elegante que papá había pagado. Roberto había brindado por Javier y Patricia, dando un discurso emotivo sobre el amor verdadero y el compromiso, todo mientras ya estaba acostándose con ella. ¿Dónde?, pregunté, mi voz peligrosamente calmada. Diferentes lugares. Hoteles algunas veces. En tu departamento cuando tú estabas trabajando tarde. Mi departamento, mi hogar, las sábanas donde yo dormía, el sofá donde veía películas, la ducha donde me preparaba cada mañana. Todo contaminado con su traición. Sentí la furia burbujeando dentro de mí, pero la mantuve contenida. ¿Y el plan era qué? ¿Seguir con la aventura incluso después de casarte con mi hermano? No lo sé, admitió Patricia. Nunca hablamos del futuro. Solo. Sucedía. Un golpe más fuerte en la puerta nos interrumpió. Patricia, es hora del pastel. Te necesitamos ahora. Era Javier, sonando impaciente pero feliz. Ya voy, amor, respondió Patricia, su voz transformándose instantáneamente en la de la novia radiante. Valentina me estaba ayudando con el corpiño del vestido. Me aparté de la puerta. Antes de que Patricia pudiera salir, la tomé del brazo suavemente. Recuerda las reglas. No le digas nada a Roberto sobre esta conversación. Actúa normal. Y mañana espero tu llamada a las 9 de la mañana para confirmarme que convenciste a Javier de posponer la luna de miel. ¿Y si no lo hago?, preguntó con un último destello de desafío. Sonreí. Entonces las fotos se envían al grupo familiar a las 9:01. Tu elección. La ceremonia del pastel fue nauseabunda. Javier y Patricia se dieron de comer mutuamente con ternura exagerada, posando para el fotógrafo desde todos los ángulos posibles. Roberto se mantuvo alejado de ambos, tal como le había ordenado, pasando la mayor parte del tiempo conversando con primos lejanos cerca del bar. Noté que bebía más de lo habitual, su rostro enrojeciéndose con cada trago. Bueno, que sufriera. Cuando finalmente llegó el momento de que los novios se retiraran, me uní al grupo que los despidió con burbujas y bengalas. Patricia me buscó con la mirada antes de subir al auto que los llevaría a su hotel de lujo para la noche de bodas. Vi miedo en sus ojos, y algo de súplica. Simplemente le guiñé un ojo y soplé un beso, manteniendo mi papel de cuñada adorable hasta el final. Roberto se acercó a mí cuando el auto de los novios desapareció en la distancia. «Tenemos que hablar», dijo, su aliento apestando a whisky. «No aquí», respondí, sonriendo para los invitados que aún quedaban. «Vamos a casa». El viaje de regreso a nuestro departamento transcurrió en silencio absoluto. Roberto conducía con cuidado exagerado, consciente de cuánto había bebido. Yo miraba por la ventana, observando las calles iluminadas pasar, pensando en todo lo que vendría a continuación. Cuando finalmente llegamos y cerramos la puerta del departamento detrás de nosotros, Roberto se dejó caer en el sofá con un suspiro pesado. «Valentina, podemos superar esto», comenzó, usando ese tono de voz que alguna vez me había parecido reconfortante. «Fue un error. Estaba confundido. Ella estaba disponible. Tú siempre estabas ocupada». «Para», lo interrumpí, caminando hacia nuestro dormitorio sin mirarlo. «No quiero escuchar tus excusas esta noche. Estoy cansada. Mañana hablaremos de los detalles prácticos». «¿Detalles prácticos?», repitió, siguiéndome. «Sí, las transferencias bancarias que mencioné, la firma del acuerdo sobre el departamento, todo eso». Me quité los zapatos de tacón, sintiendo alivio inmediato en mis pies adoloridos. «No puedes simplemente quitarme todo», protestó Roberto, apoyándose contra el marco de la puerta. «Tengo derechos. Llevamos 8 años casados. Y durante 7 meses de esos 8 años, estuviste acostándote con la esposa de mi hermano». Respondí fríamente, comenzando a quitarme las joyas. «Así que sugiero que cumplas con lo que te pedí, o esto se complica mucho más para ti». Roberto se quedó allí,
luchando visiblemente con sus pensamientos. Finalmente murmuró: «Voy a dormir en el sofá», y se alejó. Lo escuché moverse por el departamento, arrastrando una almohada y manta del armario de blancos. Luego, silencio. Me senté en el borde de nuestra cama matrimonial y dejé que todo el peso del día cayera sobre mí. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente comenzaron a fluir, silenciosas y amargas. Lloré por mi matrimonio perdido, por la traición de mi hermano sin saberlo, por todos los momentos felices que ahora estaban manchados por la mentira. Pero sobre todo, lloré por la mujer ingenua que había sido esa mañana, quien todavía creía en la bondad fundamental de las personas más cercanas a ella. Cuando las lágrimas finalmente se secaron, tomé mi teléfono. Eran las 3 de la madrugada, pero sabía que mi mejor amiga, Carolina, estaría despierta. Trabajaba turnos nocturnos como enfermera. Le envié un mensaje: «Necesito verte mañana. Es urgente». Su respuesta llegó en segundos: «¿Estás bien? ¿Necesitas que vaya ahora?» «Mañana está bien. Te explicaré todo. Estaré ahí, a la hora que necesites». Cerré los ojos, agradecida de tener al menos una persona en quien podía confiar completamente. Mañana empezaría la verdadera batalla. Mañana comenzaría a desmantelar sistemáticamente las vidas de quienes me habían traicionado. Pero esta noche me permitiría un último momento de debilidad. Me acurruqué bajo las mantas y dejé que el sueño me llevara, escapando temporalmente de la pesadilla en la que se había convertido mi vida. Me desperté a las 7 de la mañana con una claridad mental que no había experimentado en meses. No más lágrimas, no más debilidad. Hoy comenzaba mi contraataque. Me duché rápidamente, eligiendo ropa de oficina profesional: pantalón negro, blusa blanca, blazer, armadura de batalla. Cuando salí del dormitorio, encontré a Roberto todavía dormido en el sofá, roncando levemente con la boca abierta. Lo observé por un momento. Este hombre con quien había compartido 8 años de mi vida, quien me había prometido fidelidad frente a un altar, quien había conocido a mis padres, había celebrado cada cumpleaños y aniversario a mi lado. Todo mentira. Vacié el contenido de su billetera en la mesa de centro. Tomé las llaves de su auto y salí del departamento sin hacer ruido. Mi primera parada fue el banco. Llegué exactamente cuando abrían a las 8 de la mañana. La ejecutiva de cuentas, Sofía, me conocía bien después de años de manejar nuestras finanzas conjuntas. «Buenos días, Valentina», saludó alegremente. «¿Cómo estuvo la boda de tu hermano?» «Reveladora», respondí con una sonrisa que no alcanzaba mis ojos. «Necesito hacer algunos cambios en mis cuentas». Durante la siguiente hora, me aseguré de que todo el dinero de nuestras cuentas de ahorro conjuntas fuera transferido a una cuenta nueva, solo a mi nombre. También bloqueé el acceso de Roberto a nuestra cuenta corriente compartida. Sofía me miraba con curiosidad creciente, pero profesionalmente se abstuvo de hacer preguntas. «¿Algo más?», preguntó finalmente. «Sí, necesito un extracto completo de movimientos de los últimos 12 meses de todas nuestras cuentas, impreso y en USB». Mientras esperaba los documentos, revisé mi teléfono. 8 llamadas perdidas de Roberto. 13 mensajes cada vez más frenéticos. Los ignoré todos. Mi siguiente parada fue la oficina de Carolina. Ella me esperaba con café y croissants en la sala de descanso del hospital, habiendo terminado su turno nocturno. «Te ves terrible», dijo sin rodeos cuando me vio. «¿Qué pasó?» Le conté todo, cada detalle sórdido del descubrimiento, la confrontación, mis planes. Carolina me escuchó en silencio, su expresión pasando de shock a indignación, a determinación feroz. «¿Qué necesitas de mí?», preguntó cuando terminé. «Necesito que seas mi testigo para todo lo que viene. Necesito que documentes mi estado emocional, fechas, todo. Tu testimonio como profesional médica podría ser crucial». Ella asintió sin dudar. «Hecho. ¿Qué más? Necesito el nombre de un buen abogado de divorcios. El mejor que conozcas». Carolina sonrió. «Mi hermana es abogada especializada en derecho familiar. Es despiadada en la corte. Te va a encantar». A las 9 en punto, mi teléfono sonó. «Patricia». Contesté en el primer timbre. «¿Y bien?» Javier aceptó posponer la luna de miel. Su voz sonaba ronca, como si hubiera pasado la noche llorando. Le dije que mi jefe necesita que presente un proyecto urgente la próxima semana. Se molestó, pero entendió. «Excelente», respondí, tomando notas en mi libreta. «Ahora necesito que me digas si Roberto te contactó esta mañana». Una pausa. «Sí. Me llamó 3 veces. No contesté. Me envió mensajes preguntando qué ibas a hacer.
si debía cumplir con lo que pediste. ¿Y qué le respondiste? Nada todavía. Estaba esperando hablar contigo primero. Inteligente. Al menos tenía algo de instinto de supervivencia. Bien, dile que siga mis instrucciones exactamente, que vaya al banco, que firme lo que tenga que firmar. Si no lo hace, las fotografías se hacen públicas al mediodía. Valentina. Patricia inhaló profundamente. ¿Puedo preguntarte algo? Adelante. ¿Hay alguna forma de que esto termine sin destruir a Javier? Sé que no tengo derecho a pedir nada, pero él realmente no se merece. Decidiste eso por él cuando te acostaste con mi marido en tu boda. La interrumpí fríamente. Pero sí, estoy trabajando en una forma de minimizar el daño para mi hermano. No porque te lo merezcas, sino porque él sí se merece mejor. Colgué antes de que pudiera responder. Carolina me miraba con una mezcla de admiración e inquietud. Eres aterradora cuando te lo propones, comentó. Apenas estoy empezando, respondí, marcando el siguiente número en mi lista. Era hora de llamar a la hermana de Carolina, la abogada. Gabriela Vargas resultó ser exactamente lo que necesitaba. Fría, calculadora y con una reputación de nunca perder un caso de divorcio. Me recibió en su oficina del centro a las 11 de la mañana. Carolina me contó los detalles básicos, dijo mientras me servía agua en un vaso de cristal. Pero necesito que me los cuentes tú misma, desde el principio. Le expliqué todo nuevamente, esta vez con más calma y claridad que la primera vez. Gabriela tomaba notas meticulosas, ocasionalmente deteniendo mi relato para hacer preguntas específicas sobre fechas, lugares, testigos potenciales. Cuando llegué a la parte sobre las transferencias bancarias que Roberto haría hoy, ella asintió con aprobación. Bien pensado. Asegurar los activos es siempre el primer paso. ¿Qué sigue? Pregunté. Gabriela se reclinó en su silla ejecutiva. Necesito que me consigas acceso a esa laptop donde supuestamente están los mensajes entre tu marido y tu cuñada. Ya la tengo, admití. La tomé del departamento esta mañana. Había mentido cuando le dije a Patricia y Roberto que había visto los mensajes hace 2 semanas, pero esta mañana, mientras Roberto dormía, había encontrado su laptop en su maletín y la había llevado conmigo. Gabriela sonrió, una sonrisa afilada como cuchillo. Perfecta. También necesito las fotografías que tomaste ayer. Todo servirá como evidencia de adulterio, lo cual en este estado puede influir significativamente en la división de bienes y cualquier compensación. ¿Qué hay sobre Patricia y mi hermano? Pregunté. ¿Cómo manejamos eso? Eso es más complicado, admitió Gabriela. Legalmente, no tienes obligación de contarle a tu hermano sobre la infidelidad de su esposa. Es una decisión personal. Sin embargo, te recomendaría que lo hagas, eventualmente, pero con evidencia sólida. No querrás que él piense que estás inventando cosas por despecho. Salí de la oficina de Gabriela 3 horas después con un plan de acción claro. Primero, consolidaríamos todas las pruebas. Segundo, presentaríamos los papeles de divorcio contra Roberto, solicitando división inequitativa de bienes basada en la infidelidad comprobada. Tercero, y solo después de que el divorcio estuviera encaminado, revelaríamos la verdad a Javier con todas las pruebas necesarias. Dale tiempo, me había aconsejado Gabriela. Deja que tu hermano disfrute su pequeña luna de miel de ignorancia. Unos días no cambiarán el resultado final, pero te darán más tiempo para fortalecer tu caso. Tenía sentido. Además, necesitaba estar en la mejor posición posible antes de que todo explotara. Cuando mi familia entera se enterara de la traición, querría estar segura de que mi situación legal y financiera estuviera blindada. Roberto me esperaba en el departamento cuando regresé a las 4 de la tarde. Se había duchado y cambiado de ropa, pero sus ojos estaban rojos e hinchados. Los extractos bancarios estaban esparcidos sobre la mesa de la sala. Lo hice, dijo apenas entré. Transferí todo lo que pediste. Firmé el acuerdo sobre el departamento con el notario que enviaste. El notario había sido recomendación de Gabriela, alguien confiable que se había asegurado de que Roberto no pudiera retractarse legalmente de su renuncia a derechos sobre nuestra propiedad. Bien, respondí, dejando mi bolso en el sillón. Ahora vamos a hablar sobre lo que sigue. ¿Divorcio? Preguntó, su voz quebrándose ligeramente. Obviamente divorcio. Pero no cualquier divorcio. Uno donde tú aceptas toda la culpa, donde no peleas por nada, donde firmas todo lo que mi abogada ponga frente a ti. Roberto se levantó del sofá, acercándose a mí con las manos extendidas en un gesto de súplica. Valentina, por favor. Sé que la cagué, sé que no hay excusa para lo que hice, pero 8 años, amor, 8 años juntos. ¿No significa eso nada? Significaba todo, respondí, manteniendo mi voz firme a pesar del nudo en mi garganta.
hasta que decidiste tirarlo todo por 7 meses de aventura con la esposa de mi hermano. Puedo cambiar, insistió. Puedo ir a terapia. Podemos empezar de nuevo, mudarnos incluso si es necesario. Solo dame una oportunidad de arreglar esto. Lo miré realmente por primera vez desde la noche anterior. Vi las ojeras bajo sus ojos, las arrugas de preocupación en su frente, el temblor en sus manos. Parte de mí, la parte que había amado a este hombre durante casi una década, quería ceder. Quería creer que el cambio era posible, que podíamos superar esto. Pero la parte más fuerte, la parte que había estado tomando decisiones todo el día, sabía mejor. No, dije finalmente. No hay segunda oportunidad aquí, Roberto. Destruiste algo que no puede ser reparado. ¿Por qué? Gritó, la frustración finalmente quebrando su fachada de arrepentimiento. ¿Por qué no puedes perdonar? La gente comete errores. Las parejas superan infidelidades todo el tiempo. Quizá, Juana, concedí. Pero tu error no fue solo la infidelidad. Fue con quién lo hiciste. ¿Dónde lo hiciste? ¿Cuántas veces lo hiciste? Cada vez que me mirabas a los ojos y me decías, te amo mientras estabas acostándote con Patricia. Cada vez que me abrazabas después de estar con ella. Cada mentira, cada engaño, cada momento en que me hiciste sentir loca por sospechar que algo andaba mal cuando mi instinto me gritaba que lo estaba. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Roberto. Por favor, susurró. No me hagas esto. Yo no te estoy haciendo nada, respondí, sintiendo mi propia resolución solidificarse con cada palabra. Tú te hiciste esto a ti mismo. Ahora vas a firmar los papeles de divorcio cuando lleguen. Vas a aceptar todos los términos sin pelear. Y vas a salir de mi vida de la manera más limpia y rápida posible. ¿Y qué hay de Patricia?, preguntó, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. ¿Vas a destruirla también? Patricia, dije calmadamente, va a enfrentar las consecuencias de sus propias acciones. Pero eso no es asunto tuyo. Tu única preocupación ahora debería ser cooperar completamente con mi abogada y rezar para que yo no decida hacerte la vida más difícil de lo que ya va a ser. Roberto se dejó caer nuevamente en el sofá, derrotado. ¿Cuándo quieres que me vaya? Esta noche, respondí sin dudar. Empaca lo que necesites. El resto lo puedo enviarte después. Lo observé subir las escaleras hacia nuestro dormitorio, arrastrando los pies como un hombre marchando hacia su ejecución. Escuché cajones abriéndose, el sonido de ropa siendo metida apresuradamente en una maleta. Cuando bajó 20 minutos después, cargando una maleta grande y una mochila, parecía haber envejecido 10 años. ¿A dónde vas a ir?, pregunté, sorprendiéndome a mí misma con la pregunta. No debería importarme, pero años de matrimonio no se borraban tan fácilmente. A casa de mi hermano, respondió Roberto, al menos hasta que encuentre algo permanente. Asentí. Su hermano vivía al otro lado de la ciudad, suficientemente lejos para que no tuviéramos que cruzarnos accidentalmente. Valentina, dijo cuando llegó a la puerta, solo quiero que sepas que nunca dejé de amarte. Sé que eso probablemente no significa nada ahora, pero es verdad. Si realmente me hubieras amado, respondí suavemente, nunca habrías hecho lo que hiciste. Cerré la puerta después de que se fue, echando el pestillo con un clic definitivo. El departamento quedó en silencio absoluto. Caminé lentamente por cada habitación, observando los espacios que alguna vez compartimos. La cocina donde habíamos cocinado juntos los domingos, la sala donde habíamos visto maratones de nuestras series favoritas, el dormitorio donde habíamos hecho el amor, donde habíamos planeado nuestro futuro juntos, todo contaminado ahora por su traición. Tomé mi teléfono y llamé a Carolina. Ya se fue, dije cuando contestó. Roberto se fue. ¿Cómo te sientes? No lo sé, admití, dejándome caer en el sofá, vacía, furiosa, aliviada, todo al mismo tiempo. ¿Quieres que vaya?, preguntó inmediatamente. No, estoy bien. Solo necesitaba escuchar una voz amiga. Pasamos la siguiente hora hablando sobre todo y nada. Carolina me contó sobre su turno caótico en el hospital. Yo le conté sobre mi reunión con Gabriela. Evitamos cuidadosamente el tema de Roberto y Patricia, enfocándonos en cambio en planes futuros. En pequeñas normalidades que mantenían mi mente alejada del abismo de dolor que amenazaba con tragarme si me detenía a pensar demasiado. Cuando finalmente colgamos, eran casi las 9 de la noche. Mi estómago gruñía, recordándome que no había comido nada sustancial en todo el día. Pedí comida china para llevar, el mismo restaurante del que Roberto y yo habíamos ordenado incontables veces. Cuando llegó el repartidor, me entregó 2 bolsas. Su esposo llamó hace 1 hora, explicó el joven. Dijo que ordenara doble de todo,
que usted necesitaría más comida esta noche. Me quedé mirando las bolsas después de que el repartidor se fue. Incluso ahora, incluso después de todo, Roberto seguía intentando cuidarme de alguna manera retorcida. Era patético y tierno, y absolutamente insuficiente. Comí directamente de los contenedores sobre el mostrador de la cocina, sin molestarme con platos. Entre bocados, revisé la laptop de Roberto que había dejado cargando en el estudio. La contraseña fue fácil de adivinar, la misma que usaba para todo, nuestro aniversario. La ironía no se me escapó. Los mensajes entre él y Patricia estaban todos ahí, exactamente como había mentido que estaban. Meses de conversaciones, planes para encontrarse, quejas sobre mí y sobre Javier, fotografías explícitas que me hicieron apartar la mirada, todo documentado meticulosamente, como si parte de Roberto quisiera ser descubierto. Descargué todo en una USB, creando copias de seguridad por si acaso. Gabriela querría esto para el caso de divorcio. También tomé capturas de pantalla de los mensajes más incriminatorios, especialmente aquellos donde discutían mentirme directamente o donde hacían planes específicos para verse en nuestro departamento. Cada pieza de evidencia era otro clavo en el ataúd de mi matrimonio, pero también era munición para la batalla legal que vendría. Cuando terminé, eran pasadas las 11 de la noche. Guardé la laptop y la USB en mi caja fuerte personal, junto con las fotografías de la boda y todos los documentos que había recopilado durante el día. Mañana comenzaría la siguiente fase, preparar a Javier para lo que estaba por descubrir. Pero por ahora, necesitaba descansar. Me arrastré hasta el dormitorio, me quité la ropa y me metí bajo las sábanas, durmiendo diagonalmente en la cama matrimonial por primera vez en 8 años. Era extrañamente liberador ocupar todo ese espacio, aunque el vacío a mi lado dolía de maneras que no había anticipado. Los siguientes 5 días pasaron en una nebulosa de actividad frenética. Gabriela presentó oficialmente los papeles de divorcio, citando adulterio con evidencia fotográfica y documental. Roberto los recibió en casa de su hermano, y para su crédito, firmó todo sin pelear. Patricia me llamaba diariamente, cada vez más desesperada a medida que pasaban los días. Javier está preguntando por qué estás evitándolo, me dijo durante una de esas llamadas. Sospecha que algo anda mal. Dile que estoy ocupada con el trabajo. Respondí mecánicamente, que lo llamaré pronto. En realidad, estaba evitando a mi hermano porque sabía que en el momento en que lo viera, derrumbaría. Javier conocía cada expresión de mi cara, cada cambio en mi tono de voz. Él sabría instantáneamente que algo terrible había sucedido. El miércoles por la tarde, Carolina me acompañó a una sesión con una terapeuta que Gabriela había recomendado. La doctora Méndez era una mujer de unos 50 años, con una calidez genuina que inmediatamente me puso cómoda. «Cuéntame qué te trae aquí», dijo simplemente cuando nos sentamos en su consultorio. Durante la siguiente hora, vomité todo. El descubrimiento en la boda, la traición, mis planes de venganza, la culpa que sentía por mantener el secreto con Javier, el vacío que Roberto había dejado al irse. La doctora Méndez escuchó sin interrumpir, ocasionalmente tomando notas en su libreta. Cuando terminé, exhausta emocionalmente, ella habló. Lo que experimentaste fue una traición múltiple. No solo tu esposo te fue infiel, sino que eligió hacerlo con alguien dentro de tu círculo familiar íntimo, en un momento que debía ser sagrado para tu familia. Ese nivel de transgresión requiere tiempo para procesarse. No tengo tiempo, respondí, limpiándome las lágrimas que no había notado que estaban cayendo. Necesito ser fuerte, necesito manejar esto. Ser fuerte no significa no sentir, contradijo gentilmente la doctora Méndez. Significa sentir todo mientras aún sigues funcionando, y lo estás haciendo notablemente bien dadas las circunstancias. ¿Estoy siendo cruel?, pregunté de repente, la pregunta que había estado persiguiéndome desde la boda. ¿Con mis planes para Roberto y Patricia? La doctora Méndez consideró la pregunta cuidadosamente. ¿Qué defines como crueldad en este contexto? Querer que sufran, planear activamente su sufrimiento, disfrutar la idea de verlos perder todo. Esos sentimientos son completamente normales después de una traición, explicó. La pregunta no es si tienes derecho a sentirlos, porque claramente lo tienes. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con esos sentimientos y si tus acciones eventualmente te harán sentir mejor o peor sobre ti misma? No tenía respuesta para eso. Salimos del consultorio con una cita programada para la semana siguiente. Carolina me abrazó fuertemente en el estacionamiento. «Estoy orgullosa de ti», dijo. «Sé que esto es un infierno, pero lo estás manejando mejor que la mayoría».
¿Mejor? Repetí amargamente. Apenas estoy manteniendo todo junto, Carolina. Si me detengo a pensar demasiado en lo que realmente pasó, creo que me desmoronaré por completo. Entonces no te detengas todavía, respondió sabiamente. Hay tiempo para desmoronarse después. Por ahora, haz lo que necesites hacer. Esa noche, finalmente llamé a Javier. Hermana, contestó inmediatamente, su voz mezclando alivio y preocupación. ¿Dónde has estado? He estado tratando de contactarte toda la semana. Lo sé, perdón. El trabajo ha estado loco. La mentira salió fácilmente. Demasiado fácilmente. Necesito verte. ¿Podemos almorzar mañana? Javier aceptó inmediatamente, sugiriendo nuestro restaurante favorito cerca del parque donde solíamos jugar cuando éramos niños. Colgué el teléfono sintiéndome físicamente enferma. Mañana le diría la verdad. Mañana destruiría su matrimonio de una semana. Mañana rompería su corazón. Preparé mi presentación meticulosamente esa noche. Imprimí capturas de pantalla clave de los mensajes entre Roberto y Patricia, asegurándome de ocultar las partes más gráficas pero dejando suficiente contexto para que la naturaleza de su relación fuera innegable. Puse las fotografías de la boda en un sobre separado. Organicé todo cronológicamente en una carpeta, como si estuviera preparando una presentación de negocios en lugar de la bomba nuclear que estaba a punto de dejar caer en la vida de mi hermano. Carolina pasó esa noche conmigo, apareciendo con vino y helado sin que yo lo pidiera. ¿Estás lista para mañana?, preguntó mientras veíamos una película que ninguna estaba realmente mirando. No, admití. Pero no hay forma de estar lista para esto. Solo tengo que hacerlo. ¿Quieres que vaya contigo?, ofreció. No. Esto tengo que hacerlo sola, pero gracias. Nos quedamos despiertas hasta las 3 de la madrugada, bebiendo vino y hablando sobre todo, excepto lo que vendría mañana. Fue exactamente lo que necesitaba. El jueves amaneció claro y soleado, un contraste cruel con lo que estaba por hacer. Me vestí con cuidado, eligiendo ropa cómoda pero presentable. Quería parecer accesible, no amenazante. Llegué al restaurante 15 minutos antes, pidiendo una mesa en la esquina trasera donde tendríamos privacidad. Javier llegó exactamente a tiempo, radiante con esa felicidad de recién casado que me rompió el corazón. Hermana, me abrazó fuertemente. Te extrañé. Una semana sin hablar es demasiado tiempo. Lo sé, dije, devolviéndole el abrazo tal vez un poco más fuerte de lo normal. Perdón por desaparecer. Ordenamos comida que ninguno de los dos probaría realmente. Javier me habló animadamente sobre su noche de bodas, sobre cómo Patricia había sido la novia perfecta, sobre los planes que tenían para cuando finalmente tomaran su luna de miel pospuesta. Cada palabra era una puñalada. Finalmente, cuando hice una pausa para tomar agua, saqué la carpeta de mi bolso. Javier, comencé, mi voz temblando a pesar de mis esfuerzos por mantenerla firme. Hay algo que necesito contarte. Algo que pasó en tu boda. Su sonrisa se desvaneció al ver mi expresión. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Yo estoy bien, pero tú no vas a estar bien cuando escuches esto. Abrí la carpeta, sacando las primeras fotografías. Las puse sobre la mesa entre nosotros. Javier las miró, confundido al principio, luego con creciente horror a medida que su cerebro procesaba lo que estaba viendo. Esto, tartamudeó. Esto es. ¿Patricia y Roberto? En el cuarto de almacenamiento, confirmé suavemente. Durante tu boda. Los encontré aproximadamente 1 hora después de la ceremonia. El color drenó completamente del rostro de Javier. Tomó las fotografías con manos temblorosas, estudiándolas como si esperara que cambiaran si las miraba lo suficiente. Tiene que haber una explicación, dijo finalmente, su voz apenas un susurro. Tal vez. Tal vez él la estaba ayudando con algo. Tal vez el vestido se enganchó. Javier, lo interrumpí gentilmente, sacando las capturas de pantalla de los mensajes. Hay más, mucho más. Durante la siguiente hora, le mostré todo. Los mensajes que databan de 7 meses atrás. Las fotografías que se habían enviado mutuamente. Los planes específicos que habían hecho para verse en mi departamento, en hoteles, en el auto de él durante sus almuerzos de trabajo. Cada pieza de evidencia golpeaba a Javier como un puñetazo físico. Al principio intentó negarlo. Esto tiene que ser falso. Alguien editó estas fotos. Alguien hackeó sus teléfonos. Pero a medida que mostré más y más pruebas, su defensa se desmoronó. Cuando llegué a los mensajes donde Patricia y Roberto se burlaban de nosotros,
de lo inocentes que éramos, de lo fácil que era engañarnos. Vi algo quebrarse en los ojos de mi hermano. ¿Por qué?, preguntó finalmente, lágrimas rodando libremente por sus mejillas. ¿Por qué Patricia haría esto? ¿Por qué se casaría conmigo si estaba con Roberto? No lo sé, admití honestamente. Tal vez por seguridad financiera. Tu trabajo paga mejor que el de Roberto. Tal vez realmente te ama a su manera retorcida. Tal vez solo le gusta la emoción de la doble vida. No lo sé, Javier. Él empujó su plato a un lado, apoyando la cabeza en sus manos. Sus hombros temblaban con sollozos silenciosos. La gente en las mesas cercanas comenzó a mirarnos con curiosidad. No me importó. ¿Roberto sabe que me estás contando esto?, preguntó eventualmente. Sí. Ya presenté los papeles de divorcio. Él está viviendo con su hermano. Javier levantó la cabeza bruscamente. ¿Divorcio? Pero ustedes eran la pareja perfecta. 8 años juntos. Yo pensaba. Todos pensábamos muchas cosas que resultaron ser mentiras, dije amargamente. Pensaba que tenía un matrimonio sólido. Pensaba que mi cuñada era mi amiga. Pensaba que cuando te casaras, nuestras familias se unirían de verdad. Todo mentira. ¿Patricia sabe que me estás contando? Sabe que eventualmente lo harías. Le di tiempo para que lo hiciera ella misma. Obviamente, no lo hizo. Javier se rió. Un sonido áspero y sin humor. Por supuesto que no. ¿Por qué lo haría? Todo esto. Hizo un gesto hacia los papeles esparcidos sobre la mesa. Esto es perfecto para ella. Me tiene a mí para la estabilidad y el dinero. Y tiene a Roberto para la aventura. El mejor de ambos mundos. ¿Qué vas a hacer?, pregunté suavemente. Javier guardó silencio por un largo momento, mirando fijamente las fotografías. Finalmente habló, su voz vacía de emoción. Voy a casa, voy a confrontar a Patricia, y luego no sé. ¿Quieres que vaya contigo? No. Negó con la cabeza. Esto tengo que hacerlo solo. Se levantó de la mesa, dejando su comida intacta. Antes de irse, se detuvo y puso una mano en mi hombro. Gracias por contarme. Sé que no fue fácil. Fue lo más difícil que he tenido que hacer en mi vida, admití. Pero merecías saber la verdad. Lo observé salir del restaurante, caminando como si cada paso requiriera un esfuerzo monumental. Llamé a Carolina inmediatamente. Lo hice. Se lo dije todo. ¿Cómo lo tomó? Como si le hubiera arrancado el corazón del pecho. ¿Qué es básicamente lo que hice? Carolina me convenció de ir a su casa en lugar de regresar sola a mi departamento. No deberías estar sola esta noche, insistió. Tenía razón. Pasé esa noche en la habitación de huéspedes de Carolina, mirando el techo mientras mi teléfono explotaba con mensajes. Patricia había llamado 17 veces en 2 horas. Roberto, sorprendentemente, solo una vez, enviando un mensaje simple. Javier me llamó. Está destruido. Espero que estés contenta. No estaba contenta, pero tampoco me arrepentía. La verdad, por dolorosa que fuera, era mejor que vivir en la mentira. Alrededor de las 11 de la noche, recibí un mensaje de Javier. La saqué de la casa, cambié las cerraduras. Gracias por las pruebas. Las voy a necesitar para el divorcio. Mi hermano, quien había llorado cuando su pez dorado murió cuando tenía 7 años, quien no podía ver películas tristes sin lagrimear, quien era la persona más gentil y confiada que conocía, estaba siendo forzado a volverse duro y desconfiado, y yo había sido el instrumento de esa transformación. El mes siguiente fue un torbellino de procedimientos legales y confrontaciones familiares. Patricia intentó cada táctica posible para mantener su matrimonio con Javier, desde súplicas llorosas hasta amenazas veladas, pero mi hermano se mantuvo firme. El descubrimiento de la traición había despertado algo en él, una columna vertebral que nunca supe que tenía. Contrató al mejor abogado de divorcios que pudo encontrar, alguien que resultó trabajar en el mismo bufete que Gabriela. Nuestros casos se convirtieron en una especie de venganza coordinada legal, con ambos abogados compartiendo estrategias y evidencias. Roberto, para mi sorpresa, se evaporó casi por completo de mi vida después de firmar los papeles de divorcio. Escuché a través de conocidos mutuales que había perdido su trabajo después de que corrieran rumores sobre la aventura, aunque nunca confirmé si yo había tenido algo que ver con eso. Tal vez alguien en recursos humanos era amigo de alguien que conocía a alguien. A veces la justicia funciona en formas misteriosas. Patricia, sin embargo, no desapareció tan fácilmente. Una noche, 3 semanas después de que Javier la echara, apareció en mi departamento. Estaba lloviendo torrencialmente, y ella estaba empapada, con el cabello pegado a su cara y maquillaje corrido. Necesito hablar contigo, dijo cuando abrí la puerta, su voz ronca.
La dejé entrar, no por compasión, sino por curiosidad. Quería ver qué podría decirme que justificara sus acciones. Nos sentamos en la sala, ella goteando sobre mi alfombra mientras yo mantenía una distancia segura. Perdiste, dije simplemente. No era una pregunta. Perdí todo, concordó Patricia, envolviendo sus brazos alrededor de sí misma. Mi matrimonio, mi trabajo, mi departamento. Mis padres no me hablan, mis amigos me abandonaron. Todo por... Se detuvo, como si no pudiera completar la oración. ¿Todo por qué? Presioné. ¿Por una aventura con mi marido? ¿Por traicionar a mi hermano en su propia boda? Patricia levantó la mirada y vi algo en sus ojos que no había visto antes. Vergüenza genuina. Todo por ser egoísta y estúpida. Terminó la frase. Por pensar que podía tenerlo todo sin consecuencias. ¿Qué quieres de mí?, pregunté, cansada súbitamente. ¿Perdón? ¿Comprensión? No tengo ninguna de esas cosas para darte. No espero perdón, dijo Patricia. Solo quería que supieras que lo siento. Sé que no significa nada ahora, pero es verdad. Destruí mi propia vida tratando de destruir la tuya, y en retrospectiva, ni siquiera sé por qué lo hice. Yo sí sé por qué, respondí fríamente. Lo hiciste porque eres una persona fundamentalmente egoísta, que solo piensa en su propia gratificación inmediata. Lo hiciste porque pudiste, porque Roberto estaba disponible y dispuesto, y porque pensaste que nunca te atraparían. Patricia no discutió, simplemente asintió, lágrimas mezclándose con la lluvia en su rostro. ¿Hay algo que pueda hacer?, preguntó después de un silencio largo. ¿Algo para arreglar esto? Puedes desaparecer, dije, levantándome para indicar que la conversación había terminado. Puedes irte de esta ciudad, empezar de nuevo en otro lugar donde nadie conozca tu historia. Puedes dejarnos a Javier y a mí reconstruir nuestras vidas sin tener que toparnos contigo en cada esquina. Mi familia está aquí, protestó débilmente. Tu familia te repudió. No tienes nada manteniéndote aquí excepto los escombros de los errores que cometiste. Patricia se puso de pie lentamente, como si cada movimiento le causara dolor físico. Tienes razón, admitió finalmente. Me iré. Le debo al menos eso a Javier. La observé caminar hacia la puerta, su figura encorvada y derrotada. Antes de salir, se volvió una última vez. Para que sepas, dijo suavemente, Roberto te amaba. Realmente te amaba. Lo que hicimos no tuvo nada que ver con amor. Fue solo, impulso y oportunidad. Eso no lo excusa, lo sé, pero pensé que deberías saberlo. No me importa, respondí, y me sorprendió darme cuenta de que era verdad. Ya no me importa lo que Roberto sentía o no sentía. Solo me importa seguir adelante. Cerré la puerta después de que se fue, y esa fue la última vez que vi a Patricia en persona. Escuché después que efectivamente se había mudado, aceptando un trabajo en otro estado. Javier se enteró de su partida con alivio mezclado con algo que podría haber sido pesar, por lo que pudo haber sido. Mi divorcio de Roberto se finalizó 2 meses después del descubrimiento en la boda. La división de bienes fue exactamente como Gabriela lo había planeado. Yo me quedé con el departamento, la mayor parte de nuestros ahorros y todos nuestros muebles. Roberto se fue con su ropa, su auto y una deuda considerable con abogados que había tenido que contratar para intentar negociar mejores términos. No funcionó. El día que llegaron los papeles finales, Carolina organizó una pequeña celebración en mi departamento. Fiesta de divorcio, la llamó, trayendo champán y pastel. ¿Es de mal gusto celebrar el fin de un matrimonio?, pregunté mientras descorchaba la botella. Es de buen gusto celebrar tu liberación de una relación tóxica, corrigió Carolina, sirviendo 2 copas. Brindemos por nuevos comienzos. Brindamos. Y por primera vez en meses, sentí algo parecido a la esperanza. Javier se unió a nosotras 1 hora después. Su propio divorcio también finalizado, gracias a las leyes aceleradas sobre adulterio comprobado. Los 3 nos sentamos en mi sala, compartiendo historias sobre nuestros procesos legales, comparando las tácticas desesperadas que Patricia y Roberto habían intentado, riéndonos de lo absurdo de algunas situaciones. Era extrañamente terapéutico convertir nuestro dolor en anécdotas. ¿Saben qué es lo más irónico?, dijo Javier, ya en su 3ª copa de champán. Patricia y Roberto ni siquiera terminaron juntos. Escuché que él intentó contactarla después de que todo explotó, pero ella lo bloqueó en todos lados. Todo ese drama, toda esa destrucción,
y ni siquiera obtuvieron su final feliz de cuento de hadas. El karma funciona de formas misteriosas, comentó Carolina sabiamente. No fue karma, contradije, fue consecuencia. Hicieron elecciones terribles y enfrentaron resultados predecibles. No hay nada misterioso en eso. La Valentina práctica ha vuelto, sonrió Javier. Y había calidez genuina en su expresión. Te extrañaba. Yo también me extrañaba, admití. Era verdad. En los meses desde la boda, me había convertido en alguien que apenas reconocía. Calculadora, fría, enfocada únicamente en la venganza. Ahora, con los divorcios finalizados y los culpables expulsados de nuestras vidas, podía comenzar el proceso de volver a ser yo misma. O más bien, de convertirme en una nueva versión de mí, una que había aprendido lecciones duras sobre confianza y traición. Los siguientes meses fueron de reconstrucción gradual. Javier y yo nos volvimos más cercanos que nunca, unidos por la experiencia compartida de traición y supervivencia. Comenzamos una tradición de cenas semanales, solo nosotros dos, donde hablábamos sobre todo menos sobre nuestros excónyuges. Carolina me convenció de unirme a un grupo de apoyo para personas atravesando divorcios. Al principio me resistí, pensando que no necesitaba sentarme en círculo, compartiendo sentimientos con extraños, pero resultó ser exactamente lo que necesitaba. Escuchar las historias de otros, sus propias traiciones y recuperaciones, me ayudó a poner mi experiencia en perspectiva. No estaba sola en esto. Traiciones como la mía pasaban todos los días, y la gente sobrevivía y eventualmente prosperaba. En el trabajo, me enfoqué con renovada energía en mi carrera. La administración de empresas que había estudiado finalmente comenzó a rendir frutos cuando me ofrecieron una promoción a gerente regional. Acepté inmediatamente, agradecida por la distracción y el desafío. Mi nuevo salario significaba que podía finalmente renovar el departamento, borrar los últimos vestigios de Roberto de mi hogar. Contraté a un diseñador de interiores que transformó nuestro espacio antiguo compartido en algo completamente mío. Nuevos muebles, nueva paleta de colores, nueva energía. Era como exorcizar fantasmas, una habitación a la vez. 6 meses después de los divorcios, Carolina me arrastró a una aplicación de citas. Es demasiado pronto, protesté, pero ella insistió. No tienes que casarte con nadie. Solo practica estar con gente nueva. Recuerda que hay hombres ahí afuera que no son traidores mentirosos. Las primeras citas fueron desastres predecibles, llenas de conversación forzada y química inexistente, pero gradualmente, comencé a disfrutar el proceso. Cada cita era una oportunidad de ser alguien nuevo, de contar mi historia o no contarla, de descubrir qué tipo de persona quería ser en esta nueva fase de mi vida. Conocí a Andrés en una de esas citas aparentemente sin futuro. Era arquitecto, divorciado también, con una hija de 8 años. Nuestra primera cita fue café rápido que se convirtió en almuerzo extendido, que se convirtió en caminata por el parque hasta que el sol se puso. ¿Qué pasó con tu matrimonio?, preguntó eventualmente, la pregunta inevitable. Le conté la verdad, editada pero honesta. Su reacción me tomó por sorpresa. Eso debió ser devastador, dijo simplemente, sin drama ni intentos de arreglar nada. ¿Cómo lo superaste? No estoy segura de haberlo superado completamente, admití, pero estoy aprendiendo a vivir con ello. Eso es todo lo que cualquiera de nosotros puede hacer, respondió. Vivir con nuestras cicatrices y seguir adelante de todas formas. No nos enamoramos inmediatamente. No fue amor a primera vista ni conexión instantánea. Pero hubo algo cómodo en estar con alguien que entendía el dolor del divorcio, quien no juzgaba mi cautela o mi ocasional necesidad de espacio. Comenzamos a vernos regularmente, construyendo algo lentamente, cuidadosamente, sin prisas. Javier empezó a salir también, aunque con menos éxito que yo. Las mujeres huelen mi trauma de matrimonio a kilómetros de distancia. Bromeaba, pero yo sabía que hablaba en serio. La traición de Patricia lo había dejado con heridas más profundas de las que admitía. Dale tiempo, le aconsejé durante una de nuestras cenas semanales. No tienes que apresurarte a encontrar a alguien nuevo. Enfócate en curarte primero. ¿Eso es lo que estás haciendo?, preguntó. ¿Curándote con este arquitecto? Estoy intentándolo, respondí honestamente. Algunos días es más fácil que otros. Algunos días todavía me enojo pensando en Roberto y Patricia, pero cada vez es menos frecuente, menos intenso. ¿Crees que alguna vez volverás a confiar completamente en alguien? La pregunta me detuvo. Era algo que había estado evitando considerar demasiado profundamente. No lo sé, admití finalmente. Tal vez nunca vuelva a confiar de la manera inocente en que lo hacía antes, pero quizás eso no sea malo. Quizás un poco de cautela saludable es lo que necesito. Eso suena solitario, observó Javier. A veces lo es.
concordé. Pero preferible a ser ingenuamente traicionada nuevamente. Levantamos nuestras copas en un brindis silencioso a esa verdad amarga pero honesta. Un año después de la boda que cambió todo, recibí un mensaje inesperado de Roberto. Sé que probablemente no quieras saber de mí, comenzaba, pero quería disculparme apropiadamente. No por lo que hice, porque ninguna disculpa puede borrar eso, sino por no ser lo suficientemente hombre para admitir que estaba infeliz antes de buscar consuelo en otro lado. Merecías mejor que eso. Merecías honestidad. Mostré el mensaje a la doctora Méndez durante nuestra sesión semanal, que había continuado incluso después de que el dolor agudo se convirtiera en dolor sordo. ¿Cómo te hace sentir esto?, preguntó. Nada, respondí, sorprendiéndome a mí misma. Literalmente nada. Es como leer sobre alguien que solía conocer hace mucho tiempo. Eso es progreso significativo, observó la doctora. Has procesado el dolor hasta el punto donde ya no te afecta emocionalmente. ¿Debería responderle?, pregunté. Ella se encogió de hombros. ¿Quieres responderle? Pensé en ello por varios días antes de decidir. Finalmente escribí una respuesta simple. Acepto tu disculpa. Espero que hayas aprendido de esto y seas mejor persona en tus futuras relaciones. Adiós, Roberto. Fue el cierre final que no sabía que necesitaba. Bloqueé su número después de enviar el mensaje, cortando el último hilo que nos conectaba. Patricia también intentó contactarme, meses después de su mudanza. Un email largo y elaborado detallando su terapia, su proceso de crecimiento personal, su comprensión ahora de lo que había hecho mal. Lo leí una vez, luego lo borré sin responder. No le debía mi perdón ni mi tiempo. Han pasado 2 años desde aquella boda catastrófica. Estoy sentada en la terraza de mi departamento renovado, el que ahora es completamente mío, observando el atardecer sobre la ciudad. Andrés está en la cocina preparando la cena, tarareando suavemente una canción que no reconozco. Su hija, Sofía, pasa los fines de semana con nosotros ahora, y su risa infantil desde la sala llena el espacio donde alguna vez hubo silencio doloroso. Javier conoció a alguien finalmente, una mujer llamada Elena, que trabaja como veterinaria. Ella es gentil, paciente, y lo más importante, completamente transparente sobre su vida y sus sentimientos. Vi a mi hermano comenzar a sanar realmente cuando ella entró en su vida. Se casarán el próximo año, una boda pequeña e íntima con solo familia cercana y amigos. Esta vez no habrá dramas ocultos, no habrá traiciones escondidas en cuartos de almacenamiento. Carolina me cuenta que vio a Roberto en el supermercado la semana pasada. Está trabajando como gerente de tienda ahora, un paso significativo hacia abajo de su puesto anterior en ingeniería. Vive solo en un estudio pequeño, aparentemente sin haber encontrado una relación seria desde nuestro divorcio. Se veía mayor, me dijo Carolina, cansado, como si los últimos 2 años le hubieran quitado una década de vida. No sentí satisfacción al escuchar eso, tampoco compasión, solo indiferencia, que supongo es su propio tipo de victoria. Patricia, según escuché a través del chisme familiar inevitable, está en otra ciudad trabajando para una firma de contabilidad más pequeña que la de su padre. Se casó nuevamente hace 6 meses con alguien que conoció en línea, una boda civil rápida sin fanfarria. Javier mostró una foto de las redes sociales que alguien le envió. Patricia se veía diferente, más delgada, con el cabello más corto. Sus ojos en la foto carecían del brillo que recordaba. ¿Te molesta?, preguntó Javier cuando vio que miraba la foto. No, respondí honestamente. Solo me hace pensar en todo lo que destruyó persiguiendo algo que ni siquiera era real. Mi promoción en el trabajo me ha llevado a viajar ocasionalmente. El mes pasado estuve en una conferencia en otra ciudad y coincidencialmente me topé con el fotógrafo de la boda de Javier. Me reconoció inmediatamente. Señora Torres, dijo, usando mi nombre de soltera que había retomado después del divorcio. Qué sorpresa encontrarla aquí. Conversamos brevemente, cortésmente. Antes de despedirnos, me preguntó: ¿sabe que nunca entregué todas las fotos de esa boda? Había algunas que no eran apropiadas para el álbum familiar. ¿Las fotografías del cuarto de almacenamiento?, pregunté. Asintió. Las borré después de que comenzó a circular la historia de lo que había pasado. Pensé que era lo correcto. Su hermano ya tenía suficientes recordatorios dolorosos sin esas imágenes existiendo en algún lugar. Le agradecí sinceramente. Resultó que incluso en los peores momentos, había personas siendo amables de maneras inesperadas. La terapia con la doctora Méndez continúa, aunque ahora es mensual en lugar de semanal. En nuestra última sesión,
Discutimos cuánto había cambiado en 2 años. Cuando te conocí, reflexionó, eras una mujer destruida pero determinada. Ahora eres alguien que ha usado esa destrucción como fundamento para construir algo más fuerte. ¿Recomendarías mi método?, pregunté con una sonrisa irónica. ¿La venganza calculada y la expulsión total de los traidores de tu vida? No recomendaría tu método, respondió cuidadosamente, pero respeto que funcionó para ti. Cada persona encuentra su propio camino a través del trauma. El tuyo fue confrontación directa y establecimiento de límites firmes. Otros eligen perdón o distanciamiento silencioso. No hay una forma correcta. ¿Me perdonaste?, pregunto a veces en la quietud de la noche. La respuesta es complicada. Perdoné a Roberto por ser débil, por sucumbir a la tentación cuando se presentó la oportunidad. Perdoné a Patricia por ser egoísta, por pensar solo en su gratificación inmediata, sin considerar las consecuencias. Pero ese perdón no significa reconciliación o olvido. Significa simplemente que dejé de cargar el peso de su traición como algo personal, como un reflejo de mi insuficiencia. Comprendo ahora que su aventura no tuvo nada que ver conmigo. Roberto no me engañó porque yo no fuera suficiente. Me engañó porque él no era suficiente, porque carecía de la integridad para comunicar su infelicidad honestamente, porque eligió el camino fácil del engaño sobre el camino difícil de la honestidad. Patricia no traicionó a Javier porque él no fuera suficiente. Lo traicionó porque ella no era suficiente, porque valoraba la emoción de lo prohibido sobre la construcción de algo real y duradero. Esa comprensión fue liberadora. Durante el primer año después de la boda, cargué con culpa constante. Había trabajado demasiado, había descuidado mi matrimonio, había fallado en mantener la chispa viva, pero eventualmente entendí que nada que yo hubiera hecho o dejado de hacer justificaba la traición. Si Roberto estaba infeliz, su responsabilidad era comunicarlo, no buscar consuelo en los brazos de mi cuñada. Si Patricia tenía dudas sobre casarse con Javier, su responsabilidad era cancelar la boda, no seguir adelante mientras mantenía una aventura paralela. Andrés entra a la terraza, trayendo 2 copas de vino. Cena en 15 minutos, anuncia, sentándose junto a mí. Sofía quiere saber si puede quedarse a dormir de nuevo esta noche. Por supuesto, respondo, recargándome contra él. Ya casi no noto cuando no está aquí los fines de semana. Eso asusta un poco, admite Andrés, pero está sonriendo. Estamos construyendo algo real aquí, ¿verdad? Lo estamos, confirmo. Construir algo real con Andrés ha sido completamente diferente a mi relación con Roberto. Esta vez entré con los ojos abiertos, con expectativas claras, con límites establecidos desde el principio. Le conté toda la historia de mi matrimonio anterior, sin ocultar los detalles feos. Su reacción fue escuchar sin juzgar, luego compartir su propia historia de divorcio, igualmente dolorosa aunque diferente en los detalles. ¿Alguna vez te preocupa que yo pueda hacerte lo mismo?, le pregunté una vez, durante una de esas conversaciones nocturnas profundas que se vuelven posibles cuando construyes confianza gradualmente. No, respondió simplemente, porque si alguna vez llegas a ese punto, confío en que me lo dirás antes de actuar. Hemos establecido eso como fundamento de esta relación, la comunicación brutal honesta, y lo hemos mantenido. Cuando me sentí atraída a un colega de trabajo hace 6 meses, se lo dije a Andrés inmediatamente. No porque planeara actuar en esa atracción, sino porque habíamos acordado que los secretos eran veneno. Su reacción fue agradecerme por mi honestidad, luego preguntarme qué necesitaba de nuestra relación. ¿Más tiempo juntos? ¿Más romance? ¿Más aventura? Trabajamos en ello juntos, y la atracción al colega se desvaneció a medida que reinvertimos energía en nosotros mismos. Cuando Andrés sintió tentación de revisar mis mensajes durante un momento de inseguridad, me lo dijo. Le di mi teléfono sin dudarlo y le dije que mirara todo lo que quisiera. No lo hizo. El punto no era que revisara mis mensajes, sino que comunicara su inseguridad en lugar de actuar en ella secretamente. Esa diferencia fundamental, esa comunicación dolorosa pero necesaria, es lo que hace que esta relación se sienta segura de una manera que mi matrimonio con Roberto nunca fue. Javier me llamó ayer para contarme que Patricia intentó contactarlo nuevamente. Quería disculparse en persona. Me explicó. Dice que está en la ciudad visitando a su familia y se preguntaba si podíamos tomar café. ¿Qué le dijiste? Le dije que no, que su disculpa, si es genuina, puede vivir en su propia conciencia, que yo no necesito escucharla para seguir adelante con mi vida. Estoy orgullosa de ti, dije, y lo decía en serio. El Javier de hace 2 años, el Javier de antes de la traición, probablemente habría aceptado ese café por educación,
por no querer ser cruel, por algún sentido equivocado de obligación hacia alguien que alguna vez fue su esposa. Pero este Javier, el que emergió del otro lado del trauma, había aprendido que la amabilidad hacia uno mismo a veces significa ser inflexible con otros. Elena me está ayudando mucho, admitió. Ella me recuerda constantemente que no le debo nada a Patricia, que sus sentimientos de culpa son su problema para resolver, no mi problema para aliviar. Escucho a Sofía reír desde adentro, probablemente algo que vio en su tableta. Es un sonido que me llena de esperanza. Durante el año más oscuro después de la boda, dudé que alguna vez volvería a confiar lo suficiente para abrir mi vida a alguien nuevo. Pero aquí estoy, no solo en una relación, sino en algo que comienza a parecerse a una familia reconstruida. No reemplazo lo que perdí porque eso es imposible, pero estoy construyendo algo nuevo sobre los cimientos de lecciones duramente aprendidas. ¿En qué piensas?, pregunta Andrés, siguiendo mi mirada hacia la ciudad que se oscurece. ¿En finales?, respondo. En cómo los finales terribles a veces conducen a nuevos comienzos que nunca habrían sido posibles de otra manera. ¿Alguna vez lamentas cómo terminó? Lamento cómo me traicionaron, clarifico, pero no lamento cómo respondí. No lamento haber establecido límites firmes. No lamento haber elegido mi propia dignidad sobre intentar salvar algo que ya estaba muerto. La cena está deliciosa. Pasta casera con una salsa que Andrés ha perfeccionado durante meses de experimentación. Sofía nos cuenta sobre su día en la escuela, sus amigas, sus sueños de ser veterinaria como Elena algún día. Es mundano y perfecto, este momento de normalidad doméstica. Después de cenar, mientras limpiamos juntos, mi teléfono suena con un mensaje de mamá. Es una foto de ella y papá, sonriendo, con un mensaje, recordando la boda que casi fue. Gracias, hija, por ser valiente hace 2 años. Sabemos que no fue fácil. Casi fue la frase correcta. La boda de Javier casi fue el comienzo de una vida feliz para él. Mi matrimonio casi fue lo que había soñado. Patricia y Roberto casi se salieron con la suya. Pero los casi no cuentan al final. Lo que cuenta es cómo respondemos cuando la realidad no coincide con nuestras expectativas. Cuando las personas en quienes confiamos nos traicionan, cuando los momentos que deberían ser perfectos se revelan como mentiras. Esta noche, después de que Sofía se duerme en la habitación de huéspedes que lentamente se está convirtiendo en su habitación, Andrés y yo nos sentamos en la sala con las luces tenues. ¿Feliz?, pregunta. Una pregunta simple que contiene multitudes. Más feliz de lo que pensé que volvería a ser. Respondo honestamente. Después de aquella boda, después de descubrir la verdad, pasé meses convencida de que había perdido mi capacidad de confiar, de amar, de construir una vida compartida. Pero aquí estoy, aquí estás, repite, besando mi frente, reconstruida, más fuerte, con una familia elegida en lugar de una impuesta. Familia elegida. Esa frase resuena. Durante años asumí que la familia era algo fijo, algo dado, algo que debías mantener sin importar qué. Pero la traición me enseñó que la verdadera familia es aquella que eliges, que te elige de vuelta, que se presenta día tras día, no por obligación, sino por amor genuino. Javier es mi familia, porque eligió creerme cuando le mostré la evidencia, porque eligió procesar su propio dolor sin dirigirlo hacia mí, porque eligió reconstruir junto a mí en lugar de aislarse en su vergüenza y trauma. Carolina es mi familia, porque eligió aparecer con vino y helado en mis peores noches, porque eligió sentarse conmigo en silencio cuando las palabras eran insuficientes, porque eligió celebrar mis victorias pequeñas cuando nadie más las notaba. Andrés y Sofía están convirtiéndose en mi familia porque están eligiendo construir algo conmigo. Lentamente, cuidadosamente, con comunicación honesta en lugar de suposiciones románticas. Roberto y Patricia, quienes alguna vez fueron familia por matrimonio y elección, se excluyeron a sí mismos de ese círculo sagrado con sus acciones. Y eso está bien. Algunas personas entran en nuestras vidas para enseñarnos lecciones sobre qué no tolerar, sobre dónde establecer límites, sobre cuándo caminar lejos sin mirar atrás. La lección más importante que aprendí no fue sobre traición, sino sobre resiliencia. Descubrí que podía ser destruida completamente y aún así encontrar la fuerza para levantarme. Aprendí que la venganza, cuando se ejecuta con justicia en lugar de malicia, puede ser catártica. Aprendí que proteger tu dignidad a veces significa ser inflexible, incluso cuando otros te llaman cruel. Aprendí que el perdón no siempre es la meta, que a veces simplemente seguir adelante es suficiente. Aprendí que las finales no siempre son finales, sino transformaciones.
el cierre de un capítulo doloroso y la apertura de uno nuevo, lleno de posibilidades inesperadas. 2 años después de aquella boda desastrosa, puedo finalmente decir que no cambiaría nada. El dolor fue real, el trauma fue profundo, las cicatrices permanecen, pero me convirtieron en alguien más fuerte, más sabia, más capaz de reconocer y apreciar el amor genuino cuando finalmente aparece. Y eso, al final, vale más que la ilusión de perfección que tenía antes de que todo se derrumbara.